porque es importante que hablemos de lo que está pasando en Colombia y de cómo se conecta eso en la historia, porque somos producto de la historia, esto no salió de la nada. Uribe y Petro son caudillos que han surgido como producto de la historia y ambos nos conectan con la historia de las guerras civiles en Colombia. Y por eso he traído dos libros para que los analicemos, porque estos libros nos ayudan a entender por qué la dialéctica pasado-presente de la que habla Jacques Le Goff es supremamente importante, porque de nada sirve estudiar el pasado si no lo pensamos en pro del presente y del futuro, y de nada sirve leer las noticias, leer la prensa, si no reconocemos las raíces históricas de esa prensa y de esa forma de abordar las noticias. Por eso, lo primero que yo le digo a la gente es: no permitamos que haya ni negacionismo del conflicto armado, ni memoricidio, porque nuestro pueblo ya sufrió un memoricidio institucional en el gobierno de Belisario Betancur. La historia se dejó de enseñar. Era una historia falsificada, exagerada, de héroes diciéndonos que Simón Bolívar era un héroe. Sí, era una historia falsa. Y uno no sabe qué es peor: si una historia patria falsa, como la que se enseñó hasta el gobierno de Belisario Betancur, o una historia negada, una historia escondida, un memoricidio, un epistemicidio de los saberes históricos ancestrales. Hace 40 años, precisamente en el gobierno de Belisario Betancur, se dejó de enseñar la materia de historia en la educación básica, media. ¿Y por qué? Porque la historia se convirtió en un subcomponente de la materia llamada ciencias sociales y no, como debería ser, en una materia autónoma. Muchas personas dicen que es porque a los politiqueros les conviene que no conozcamos la historia, pero igual está también la versión que dice que a ellos lo que les interesa es mantener una historia simplificada, patriótica y fanática. Y ambas hipótesis son bastante probables. Pero, ¿por qué nace el curso de pensar la historia? Porque es un paliativo, porque nuestro pueblo tiene una enfermedad, y no es una enfermedad física, ni precisamente psicológica en el sentido emocional, es una enfermedad cognitiva, es decir, de nuestro proceso de adquisición del aprendizaje significativo. ¿Y cuál es la enfermedad de nuestro pueblo? Que a nuestro pueblo le interesa muy poco la historia. No digo exageradamente que a nadie le importa la historia, porque si algo pude comprobar en los 10 días de la fiesta del libro y la cultura es que todavía hay un pequeño porcentaje de la población colombiana que le interesa la historia, que le gusta aprender cuántos grupos paramilitares hubo, cuántas guerrillas hubo, por qué se mataban, qué tiene que ver ahí los gobiernos de turno, cómo nacieron las bandas criminales, cómo se crea el concepto de víctimas de manera jurídica judicial, qué es la justicia transicional, qué es la justicia restaurativa, cuántas guerras civiles hemos tenido y por qué, cuántos golpes de estado hemos tenido y por qué. Pero esa población que le interesa nuestra historia es una población mínima. Yo no podría decir cuántos son, pero sí podría decir que es una población mínima.
que al colombiano promedio no le interesa la historia. Y claro, habrán países que también tendrán altos índices de memoricidio, pero no tanto como Colombia. Porque yo he tenido la oportunidad de compartir con gente de España, de Argentina, de Chile, de México, y a ellos se les trabaja más la historia que a nosotros. Por eso digo yo que Colombia puede estar entre los países latinoamericanos y del mundo con más índices de analfabetismo político e histórico. Y por eso yo le decía a la gente del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿ustedes por qué le niegan a la niñez conocer el conflicto armado? Entonces ellos decían, no, nosotros no le estamos negando a la niñez eso, pero tenemos unos juegos interactivos que sí son para niños, para que ellos entiendan el conflicto armado. Pero no nos digamos mentiras, esos jueguitos pueden servir de algo, pero eso no es conocer la historia. Jugar es muy bueno y la mejor forma de aprender es jugando, pero no hay que subestimar el intelecto de la niñez, porque, insisto, la filosofía de Matthew Lipman, que es filosofía para la niñez, demostró que un niño o una niña a partir de los 5 o 6 años ya puede filosofar y puede entender perfectamente por qué nacieron las guerrillas en Colombia, por qué nacieron los paramilitares, los narcotraficantes, las bandas criminales, por qué muchos gobiernos de turno han sido cómplices de grupos armados de extrema derecha en el caso colombiano, de extrema izquierda en el caso de otros países, por qué hemos tenido 8 guerras civiles en la era republicana y por qué Colombia, como dice el escritor y economista de la Universidad de Antioquia, Gonzalo España, sigue siendo un país que se hace a tiros. Porque miren, más allá de las posiciones políticas o ideológicas que ustedes tengan, es innegable que estos dos señores son los más importantes y los más poderosos de Colombia por razones históricas, más que por razones políticas. Si este señor Petro no lo amenazan de muerte y no se mete a la guerrilla del M-19, a lo mejor sería un anónimo, sería un librero, de esos que tiene muy buen conocimiento pero que nadie conoce. Podría ser un librero o podría ser un taxista de esos que se mantienen leyendo libros de política o leyendo periódicos. O sea, ¿por qué Petro en este momento es el presidente de Colombia? Porque tuvo que alzarse en armas. Primero, para que no lo mataran el régimen narcoterrorista de Turbay Ayala, siendo él un joven de 18 años. Primero, para que no lo mataran. Y segundo, para poder pelear en la guerra lo que el gobierno de turno no le daba desde la democracia. Las guerrillas nacen por un descontento, más que por el gobierno de turno, por un descontento con el régimen que predomina, que se mantiene de gobierno a gobierno. Entonces, el señor Gustavo Petro es producto de la historia, es producto del descontento del pueblo que se tuvo que alzar en armas. Y el señor Álvaro Uribe Vélez es producto de la otra Colombia, de esa Colombia campesina y hacendada que encontró en el narcotráfico la forma de enriquecerse y que encontró en el paramilitarismo la forma de defenderse de las guerrillas que los estaban secuestrando o que les estaban peleando los territorios. O sea, tanto Uribe como Petro son producto de los grupos armados que se han disputado el país en las últimas décadas. Uribe es un terrateniente, hijo de un narcotraficante como Alberto Uribe Sierra. Si ustedes leen el libro que se llama Los jinetes de la cocaína, del periodista exiliado, casi lo matan por escribir ese libro, Fabio Castillo, El Espectador, un periódico muy perseguido por Pablo Escobar y por el paramilitarismo, incluso también amenazado por guerrillas.
Fabio Castillo, en el libro Los jinetes de la cocaína, menciona 2 veces a Uribe. Y no dice que Uribe sea narcotraficante, pero sí dice que su padre era narcotraficante. Entonces, cuando uno lee esta biografía de Uribe, uno dice, este tipo al principio no tiene la culpa. Nadie tiene la culpa de ser hijo de un narcotraficante. Ni el hijo de Pablo Escobar, ni el hijo de cualquiera de los Rodríguez Orejuela, ni el hijo de cualquier actor armado actual del conflicto. Entonces, cuando uno lee esta biografía, la primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué a Uribe le dicen el narcotraficante 82? En ese informe desclasificado por el Pentágono de Estados Unidos en el 2002, que es un informe de septiembre de 1991. O sea, ¿por qué a Uribe le dicen el narcotraficante 82? Porque él, infortunadamente, creció en un hogar de un padre narcotraficante, con amigos narcotraficantes y con enemigos narcotraficantes. Y de pronto uno puede decir, el tipo vio cómo le mataron a su padre, pero él dice que a su padre se lo mató la guerrilla de las FARC. Virginia Vallejo también dice lo mismo, pero en este libro el periodista Joseph Contreras y el otro periodista Fernando Garavito dicen que quienes mataron a Uribe no fueron propiamente los guerrilleros de las FARC, sino otros narcotraficantes en un ajuste de cuentas. Y Hacker Fiscalía, que es un exiliado en Canadá que descubrió la infiltración paramilitar precisamente en el gobierno de Uribe y en la Fiscalía, Hacker Fiscalía tiene una tesis a partir de un testigo que se consiguió, que es un testigo tan dudoso como los de la revista Semana, pero de todas maneras, al menos no fue para algo tan absurdo. Fue un testigo que dijo algo que puede ser verdad, puede ser mentira, pero que no es tan absurdo y que puede ser cierto, que quien dio la orden para asesinar al narcotraficante Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe, fue Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, por un tema de dineros, un ajuste de cuentas entre viejos socios. Esa hipótesis no es descabellada, porque la familia Uribe Vélez se tomaba fotos con los narcotraficantes Ochoa. La familia Uribe Vélez le hacía propaganda al programa de Pablo Escobar llamado Medellín sin tugurios. José Obdulio Gaviria, primo de Pablo Escobar, también tiene relaciones muy cercanas con Uribe. Entonces, no es descabellado pensar que fue cierto que alias el Mexicano lo mató. Pero lo que uno no sabe es realmente qué pasa por la cabeza de Uribe. Si él realmente cree que fue las FARC o él sabe que fue Gonzalo Rodríguez Gacha o cualquier otro narcotraficante, pero a él no le conviene reconocer que fue el cartel de Medellín, esa parte del cartel de Medellín la que mató a su padre, porque eso sería reconocer que lo que dice el libro de 1987 de Fabio Castillo, Los jinetes de la cocaína, es verdad, que su padre era narcotraficante. Para él es más fácil construir un metarrelato autobiográfico en donde él dice, a mi padre lo mató la guerrilla, lo mataron porque lo estaban extorsionando y él, como macho que era, se defendió, se cogió a tiros con ellos y en ese momento lo mataron, hirieron a su hermano Santiago Uribe Vélez, fundador del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, y él va a vengar a su padre contra los terroristas de las FARC. Si se comprueba la tesis de que a Uribe no lo mató las FARC, a Uribe se le cae el castillo de naipes. O sea, por eso Uribe no puede permitir que se le tumbe ese metarrelato, ese mito que él mismo ha creado, que entre otras cosas
Virginia Vallejo pues comparte ese mito con él. Pero lo cierto del caso es que, bueno, uno compara los contextos históricos de ellos y uno podría decir, es que vea, ambos terminaron involucrados con grupos al margen de la ley y luego ambos terminaron en el Estado como gobernantes. Eso es cierto. Nadie niega que Petro fue guerrillero. Nadie niega que Petro estuvo en la guerrilla casi toda su juventud, hasta 1989. O sea que él estuvo en la guerrilla 11 años, nadie niega eso. Y tampoco nadie niega que Álvaro Uribe apoyó siempre las Convivir y que las Convivir fueron manejadas por paramilitares como Salvatore Mancuso. Eso ya todo el mundo lo sabe. Hasta los uribistas lo saben, pero no lo aceptan o no le ven algo malo a que el paramilitarismo y Uribe hagan operaciones conjuntas en la Comuna 13, como la Operación Orión, en donde mataron a 88 personas y desaparecieron a 300, y hay cadáveres que no han aparecido. O sea, al uribista promedio le parece normal eso, y al colombiano promedio también le parece normal que haya gobiernos montados por el narcotráfico, como el de Ernesto Samper Pizano o como el de Iván Duque Márquez con la ñeñe política. Y al colombiano promedio también puede que le parezca normal en este momento que alguien que fue guerrillero haya terminado de presidente, porque es que ya pasó con Simón Bolívar, con Francisco de Paula Santander, con el general Melo, con Tomás Cipriano de Mosquera, y con Gustavo Petro pasa algo muy curioso, que hay dos metarrelatos que se enfrentan, así como pasa con el tema de Uribe. Hay dos metarrelatos que se enfrentan, y es el metarrelato a favor y el metarrelato en contra. Entonces, ¿qué dice el metarrelato en contra? Que Petro era terrorista. Y ojo, que ser guerrillero no necesariamente es ser terrorista, porque el terrorismo implica cometer crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles son los crímenes de lesa humanidad? Por ejemplo, la tortura, el genocidio, la violación, el secuestro. Esos son crímenes de lesa humanidad. Pero al señor Gustavo Petro no se le pudo comprobar crímenes de lesa humanidad, solamente delitos políticos. Y los delitos políticos suelen ser amnistiables e indultables, es decir, suelen ser perdonados y olvidados, porque no es lo mismo alzarse en armas que masacrar un pueblo por la espalda. No es lo mismo portar un arma que violar una mujer prisionera en el marco de una guerra civil o de un conflicto armado. Entonces, cuando Gustavo Petro hizo el proceso de paz dirigido por el asesinado Carlos Pizarro León Gómez, que era aspirante a la presidencia, con el gobierno de Virgilio Barco, Gustavo Petro fue estudiado y dijeron, ve, este tipo no tiene deudas pendientes con la justicia, porque, o sea, el tipo fue capturado por porte ilegal de armas y tiene el delito político de rebelión, que no es lo mismo que el delito político de la conexión con crímenes de lesa humanidad, porque yo puedo cometer el delito político de rebelión, pero yo puedo conectar ese delito con genocidio o violando mujeres, como lo hacía Simón Bolívar, que
en esa época lo normalizan, que no, que es que en la época de Simón Bolívar era normal violar mujeres. Entonces ya dicen, no, es que es anacrónico juzgar al pobre Simón Bolívar, como me dijo alguien por ahí. Pero volviendo al tema del delito político no conexo, eso fue lo que pasó con Gustavo Petro. O sea, el tipo estuvo 11 años en la guerrilla, pero era pésimo para las tareas militares. Y a él lo tenían más para que fuera la cara política del M-19, porque él era concejal y a la vez era guerrillero. Entonces él era la parte política del M-19 y por eso, a diferencia de otros exintegrantes del M-19 que, entre otras cosas, en este momento hacen parte del Centro Democrático, esos sí cometieron crímenes de lesa humanidad. O sea, los del M-19 que se volvieron uribistas de extrema derecha sí cometieron crímenes de lesa humanidad, como Carlos Alonso Lucio, como Rosenberg Pavón, esos sí cometieron crímenes de lesa humanidad. Pero el señor Petro pues era muy malo para lo militar, entonces lo ponían era como a tareas políticas y en esa medida por eso salió bien librado. Y si ustedes investigan el dato, no solamente pues en los archivos históricos, sino en el mismo archivo del Ministerio de Defensa, se van a dar cuenta de cuáles fueron los guerrilleros que fueron amnistiados e indultados. Y el señor Gustavo Petro ni siquiera tuvo que ser amnistiado e indultado porque no tenía deudas pendientes con la justicia para 1989. ¿Y qué pasa con Uribe? Que con Uribe también hay dos verdades. Hay una verdad judicial y hay una verdad histórica y política. ¿Qué dice la verdad judicial? Que Uribe nunca ha sido condenado y que por tanto ante la justicia Uribe es inocente. Esa es la verdad judicial y uno no puede ser fanático como para decir, uy sí, esa verdad está equivocada, ¿no? Esa es la verdad judicial. Pero también está la verdad histórica y política, en donde hay más de 300 expedientes contra Uribe desde su paso como director de la Aeronáutica Civil. Y Uribe tiene 5 fiscalías que le han ayudado: la Fiscalía de Osorio, la Fiscalía de Iguarán, la de Vivian Morales, la de Néstor Humberto Martínez y la de Francisco Barbosa. Solo una fiscalía que no fue uribista, que fue la de Eduardo Montealegre, hablando pues de las últimas fiscalías. Entonces, un tipo que de 6 fiscalías ha tenido 5 a favor, que ha tenido procuradurías a favor como la de Ordóñez y como la actual de esa señora del clan de los Charcabello, un señor que tiene los medios principales de comunicación a su favor, un señor que gobernó con mayorías en el Congreso, que tuvo injerencia en el Consejo de Estado para que las zonas francas de sus hijos quedaran impunes, tiene todas las posibilidades de impunidad. Por eso, la verdad histórica y política no siempre coincide con la verdad judicial. Por eso, si usted le pregunta a un abogado, puede que le diga, sí, desde el punto de vista judicial, Uribe todavía es inocente porque no ha sido condenado en juicio. Pero desde el punto de vista histórico y político, Uribe es un personaje que deja muchas dudas. Por eso este libro se titula El Señor de las Sombras. Y por eso esta biografía es la no autorizada, porque es la que muestra esa parte oscura del personaje. Y las cadenas de WhatsApp, los memes, también muestran una cara, entre comillas, oscura de Petro. Y se inventan, por ejemplo, un mito que si no tiene comprobación histórica, que es el de alias el Cacas. O sea, que Petro se le cagaba en la cara a los secuestrados. Un mito que se inventaron en el 2018. O sea, ustedes buscan en todos los libros que hay sobre conflicto armado de esta época. En ninguno se habla del mito de alias el Cacas. Otro mito, que Petro estuvo en el Palacio de Justicia. Es totalmente falso y fácilmente refutable, pues Petro estaba encarcelado por porte ilegal de armas, por ende era imposible que estuviera en el Palacio de Justicia. También hay mitos con Uribe, que Uribe fue el fundador de las Convivir. Falso. El fundador de las Convivir fue César Gaviria, con un decreto presidencial de 1994, pero fue Uribe quien más las potenció, no solamente en Antioquia, sino en toda Colombia.
y fueron las convivir más sangrientas y más llenas de paramilitares, las convivir que públicamente Uribe respaldaba. Entonces, hay verdades históricas que son innegables. Y ya para concluir esta parte, yo les invito a leer todas las fuentes posibles. Leer esta biografía, leer la autobiografía de Uribe, leer esta biografía de Petro, comparar esto con lo que dicen las cadenas de WhatsApp y los memes y las noticias falsas de alias el Cacas. Aquí Petro explica por qué se tuvo que meter a la guerrilla y por qué se metió a esa guerrilla y no a otras, y cómo Petro logra ser escuchado por meterse a la guerrilla, cómo termina la política y cómo llega al máximo poder ejecutivo del país, que es la presidencia. Entonces, eso es lo que hemos llamado la dialéctica pasado-presente en pensar la historia. O sea que un tema de las guerras civiles de Gonzalo España, que es un tema sobre todo del siglo XIX, nos permita pensar la historia reciente y el presente. Porque una historia que no se estudia en pro del presente y el futuro no sirve. Y un presente sin pasado, con memoricidio, tampoco nos ayuda a construir un mejor futuro.